El medidor que se instala en las viviendas está afectado, o en los restaurantes o en las industrias está afectado por la presión y la temperatura. Entonces, para usted como usuario es muy importante saber que si está haciendo mucho calor y son las 3 de la tarde y está a 34 grados centígrados, ese medidor está midiendo más de lo normal. ¿Por qué? Porque el gas que está circulando por allí está inflado, está expandido por efecto de la temperatura. Entonces, marca en gran medida, marca más. A diferencia de que ese medidor sean las 4 de la mañana, está midiendo menos. Por lo regular, las empresas distribuidoras deben tener en cuenta esto para cobrarle lo justo. Y a usted como técnico, entonces para usted es muy importante saber que si usted va a hacer un cambio de medidor de una zona fría a una zona caliente, pues tendrá que tener en cuenta ese cambio. ¿Por qué? Porque los cálculos son diferentes. O sea, allí cambia todo. Las memorias de cálculo cambian. No es simplemente transportar el medidor y llevarlo de un sitio a otro. No, hay que reportar y entonces hay que realizar de nuevo las memorias de cálculo, porque como me cambió la presión atmosférica, o sea, la presión del sitio, ¿cierto? Entonces cambió el diámetro, posiblemente el diámetro que tenías en tierra fría ya no te sirve para tierra caliente, entonces tendrías que hacer todas las modificaciones del caso a la instalación. Ya la instalación en tierra caliente posiblemente funcione mal debido a que el diámetro que tiene la tubería es diferente, entonces es menos del que necesitabas, entonces tenés cambios en la presión que te afectan. Arriba tengo escritas 4 fórmulas, las cuales pues básicamente me van a servir para ilustrar lo siguiente. Para resolver este tipo de problemas, entonces el ser humano, el hombre, creó unas condiciones que se llaman condiciones de referencia y condiciones estándar. En el cuadrito rojo que tengo allí aparece PN, BN y TN, entonces la N significa condiciones normales. Condiciones normales de presión, y las definió, les dio un valor, dijo, vamos a establecer una presión normal de una atmósfera. Y esa no va a cambiar nunca, la presión normal siempre será una atmósfera. Y vamos a establecer una temperatura normal, TN de 0 grados centígrados, y eso no va a cambiar nunca. Lo que sí va a cambiar es el volumen a esas condiciones. Entonces siempre observe que cuando usted trabaja con gas, o si usted tiene gas en su casa, entonces siempre tenemos que estar pendientes de la presión y la temperatura. Valga la pena decir aquí que un recipiente de gas licuado del petróleo no debe estar cercano a una fuente de alta temperatura, porque si cambia la temperatura, entonces me afecta el volumen y aparecen un poco de cosas, ¿cierto? Entonces, es una interacción entre presión, volumen y temperatura. En el segundo cuadrito, continuando, tengo unas condiciones estándar. Esas condiciones estándar, de nuevo el ser humano, el hombre, para ponernos de acuerdo, para hablar, digamos, el mismo idioma, dijo, la presión estándar seguirá siendo una atmósfera y la temperatura estándar seguirá siendo, va a ser 15.56, no importando en dónde se encuentre. Si estamos en Alemania, estamos en Estados Unidos, donde sea, en cualquier lugar, en Colombia, donde sea, en Quito, Ecuador, en donde sea, esa presión normal, esa temperatura normal, esa presión estándar y la temperatura estándar van a tener los valores que te acabé de contar. Resumiendo, la presión normal va a ser una atmósfera y también va a ser la misma presión estándar. Y la temperatura normal y la temperatura estándar van a ser, la temperatura normal va a ser 0 grados centígrados, la temperatura estándar va a ser 15.56. Y al final tengo dos cuadritos, tengo un cuadrito, el tercer cuadrito izquierda a derecha. Ese cuadrito me habla de condiciones reales. Son las condiciones, ahora sí me importa el sitio donde yo esté, ahora sí me importa. Y entonces, para responder o digamos para establecer esos valores, tenemos que decir en dónde está ubicado usted. ¿Está ubicado en Medellín? Si está ubicado en Medellín, entonces la presión atmosférica de Medellín
se debe a la altitud y es de tanto. En el caso aquí que estamos hablando es de 0.85 bares o 850 milibares. Y la temperatura ya nos aterriza todavía más y nos dice en qué parte está de Medellín, porque Medellín tiene 3 zonas, entonces, y cada zona tiene una temperatura promedio diferente. 22,5 grados centígrados para acá, para Medellín. Con base en los datos siempre de presión y de temperatura, usted deberá calcular el volumen. Entonces, el volumen, lo que le mida ese medidor. Recuerde que lo que hacen los lectores de las empresas distribuidoras es ir a leer cada mes. Entonces, ¿cuánto midió, cuánto gastó esa persona en este mes? Restan simplemente la lectura actual menos la lectura anterior, y eso está dado en metros cúbicos, y eso en un mes. Entonces eso es un caudal, o sea, es un volumen medido en el tiempo. Y coloco allí entonces otras condiciones de otro lugar: presión real 2, volumen real 2, temperatura real 2. Como gran conclusión de todo esto, se establece, hay una relación que me permite a calcular a mí, según sea la presión y la temperatura, me permite calcular lo que me va a medir ese equipo, el medidor de diafragma o otro medidor, lo que me va a medir en determinado sitio. Casos prácticos. ¿Cuánto me está midiendo si está haciendo mucho frío, temporada de frío, ¿cierto? Para el usuario. ¿Y cuánto en temporada de excesivo calor, como las variaciones que estamos teniendo? Y eso me afecta a mi bolsillo. Para los técnicos, entonces, ¿qué sucede cuando tengo un centro de medición que voy a cambiar de sitio? Entonces, ¿qué sucede también? ¿Cuáles son los y hablar de presión, volumen y temperatura? Entonces, no se está hablando de los riesgos que debemos asumir, porque no podemos colocar un medidor cerca de un punto caliente, o sea, en zona muy caliente. Entonces, ese calor te va a afectar la lectura del medidor. Yo no puedo colocar un recipiente, una pipeta de gas, de propano, un tanque de propano cerca a una fuente de calor. ¿Por qué? Porque me va a afectar la lectura del medidor, las condiciones internas del recipiente. Ese recipiente, si aumenta la temperatura, va a querer estallarse, va a querer el gas que está dentro vencer la resistencia de las paredes del recipiente y ocurrir algún accidente. Bien, básicamente estos son los cambios que sufren los centros de medición ante condiciones de presión y temperatura que cambian el volumen y las relaciones que gobiernan todo esto. Tema muy importante.